Periodista Digital continúa su ciclo de entrevistas a periodistas de larga trayectoria. Durante los últimos 12 meses han pasado por aquí algunas de las más importantes figuras, tanto de la televisión como de la radio, para, digamos, relatar su trayectoria y su historia personal. Hoy contamos con una persona que ha sido protagonista mediática en radio, protagonista mediática en televisión y que, de cierto modo, aún lo es, puesto que aún ejerce profesionalmente. Don Fermín Bocos, muchas gracias por venir a Periodista Digital. Gracias a vosotros por invitarme. Aún lo soy porque estoy vivo, claro. Bueno, me he pedido antes que le trate de tú, Fermín. Me gustaría que sí La fuera. verdad es que tu figura mediática ha sido muy destacada porque hay muchos profesionales que han dicho que han empezado gracias a ti. Por ejemplo, hace poco Inés Ballester decía, yo empecé en Radio Barcelona con Fermín Bocos. O sea, que ha sido introductor de muchos profesionales. Bueno, eso es la circunstancia en la que facilita las cosas. A mi vez, yo empecé porque el director de Radio Barcelona, Manolo Terán, me dio esa oportunidad. Siempre somos el fruto de un relevo, ¿no? Y es verdad que luego ha habido personas que por su brillantez, su capacidad y su inteligencia han destacado, digamos, han hecho antes de tiempo bueno el ideal aquel de los griegos del arete, de ser uno entre un millón. Estoy pensando en compañeros como Hilario Pino, que empezó, o que estaba ya en el gabinete, creo recordar, de la cadena SER y trabajaba cuando yo dirigía Hora 25, en Vicente Vallés o otros compañeros que han estado, digamos, relacionados en su primer contacto con el periodismo con quienes ya teníamos una cierta edad, ¿no? ¿Cómo era aquel comienzo en Radio Barcelona cuando... O venías ya, digamos... de... No, yo no tenía ningún antecedente en ningún sentido relacionado con el periodismo. Yo estudiaba medicina, dejé la medicina para empezar con el periodismo de una manera casi circunstancial, ¿no? Y lo que ocurre es que eran unos años en los que la política, fundamentalmente los años de lucha por las libertades, eran los años en los que la universidad era antes que nada la calle y después, en todo caso, la cátedra. Y al final el periodismo era el instrumento lógico para canalizar las inquietudes, pues cuando yo tenía unos pocos menos años de los que tú tienes ahora, ¿no? Pero te estoy hablando no de las guerras médicas, te estoy hablando ni de las guerras púnicas, te estoy hablando solo de hace una generación, de 30 años. Pero ¿se podía hablar de periodismo en libertad en aquel momento? Justo no, tardofranquismo... La dictadura no, era tardofranquismo, pero era previo a la democracia. Vamos a ver, claro que se podía hacer, lo que pasa es que conllevaba un riesgo, que era por una parte la censura y por otra parte, desde el punto de vista de lo que se publicaba y no le interesaba, digamos, al censor, la eventual sanción, ¿no? De ahí el control que tenían los medios. Pero yo recuerdo esa etapa, no asociándola con algo que es inevitable, que es la idealización de los años, digamos, mozos, sino porque era verdad, es decir, la ilusión. Yo creo que el periodismo de los años 70 tenía en conjunto, con independencia de las adscripciones ideológicas y de la política que lo dominaba casi todo, tenía en común un ideal, que era la lucha germinal por la democracia. Era aquel momento en el que se veía claro que el régimen estaba en su fase terminal y que el periodismo era el elemento o era el instrumento para acelerar ese proceso. Pero digamos que la treta, según tenemos entendido, que hacía el régimen para que no hubiera periodismo en radio era que solo podía hacerse en Radio Nacional de España. Bueno, no era una treta, era una imposición legal hasta, yo no recuerdo el año, pero fue hasta el 70, tú lo tendrás ahí en tus apuntes, tal vez el 74, el 70, era obligatorio conectar con Radio Nacional de España. Yo tuve la suerte de incorporarme a la redacción de la cadena SER en Barcelona, a Radio Barcelona, la primera emisora de España, a J1, ya superada esa fase, de tal suerte que Hora 25 ya existía Matinal Cadena SER y pusimos en marcha el equipo al que yo me incorporé como jefe de informativos, primero a la redacción como becario y luego como jefe de informativos. Aquello fue un tránsito muy acelerado. El informativo a las 8 con Rafa Manzano, con Gerardo González, con Marisol Castillo, y nos dieron en el primer año un premio Ondas, porque cambió el formato. Ampliemos un poco eso, porque es verdad que muchas veces cuando se hace referencia de tu trayectoria, el programa de las 8 fue un gran referente. ¿Qué tenía para ser tan simbólico? Pues vamos a ver, digamos, si lo analizamos con arreglo a las pautas actuales y al gusto que tiene el oyente por en media hora saber que va a recibir todo lo que ha ocurrido desde lo de Egipto hasta lo de Bárcenas, pasando por el tiempo y el incendio en Valdemorillo, con cortes de 15 segundos, de 20 segundos de protagonistas, de testimonios de los acontecimientos, diríamos, bueno, pues un informativo normal. Bueno, pues fue el primer informativo normal, por así decirlo. No había en ese momento. No había, los espacios informativos eran diarios hablados. La propia definición de diario hablado, que venía impuesta por Radio Nacional, era la lectura
sin apenas testimonios de las noticias una tras otra, sin apenas efectos musicales, pese a que la radio viene del teatro, era muy poca la teatralización de la puesta en escena. Incluso informativos como Hora 25, como Matinal Cadena Ser, quizá por su mayor duración, eran de 1 hora, de 2 horas matinal, si no recuerdo mal, echaban menos, digamos, utilizaban menos los recursos radiofónicos. Yo recuerdo que la puesta en escena a lomos de la sintonía de Evangelis, que es una sintonía que todavía hoy, 30 años después, digamos, es muy potente, con una serie de pautas de dar la hora cada 2 minutos, cada 3 minutos, cada 4 minutos, informativo a las 8 y tal, a las 8 y 9, a las 8 y tal, con lo que te decía de la, primero, editorialización de la noticia del día, que no iba más allá de los 50 segundos, que lo hacía el director del programa, que era en aquel momento fui yo. El pasar a 8 titulares a las 8, con lo cual ya había un resumen, digamos, de lo resumido, más luego añadirle, como te decía, en cada una de las noticias que no iba a superar el minuto 10, 2 y a veces hasta 3 cortes de 10 segundos, de 15 segundos, aquello, incluido luego además los espacios para la publicidad, revolucionó la forma de la puesta en escena. Yo creo que eso fue lo que debió considerar como innovador el jurado de los Ondas, ya te digo, porque teníamos, pues entre todos los que hacíamos el programa no debíamos sumar ni 120 años, éramos muy pocos y muy jóvenes. En el campo de las anécdotas, pero que de estas habrá más de una, pero por ejemplo, me llama la atención encontrarme con esta pequeña nota de abril del 81, es decir, poco después del 23F, simplemente para marcar año, no porque tenga nada que ver, donde anuncian que en la cadena SER, vuelve Fermín Bocos tras unas 15 días de extrañas vacaciones por dificultades de entendimiento con los directivos de la cadena SER. Entonces, sin ningún tipo de ampliación más. Extrañas vacaciones. ¿En qué no viene la fecha? No me acuerdo. 5 de abril del 81, pone aquí. Pues yo creo que puede estar relacionado con un episodio magnífico, porque fíjate lo que son las cosas y cómo se sustanciaban las consideraciones, las relaciones empresariales y las relaciones de poder en la redacción. Es probable que remita a un episodio vinculado con alguna salida de tono del presentador del informativo de las 8, que a la sazón era yo, probablemente pidiendo la dimisión de alguien que en aquel momento no se utilizaban ni estas expresiones, ni la osadía llegaba ni siquiera a ser osadía. Y la forma que tuvo la dirección de la cadena SER para marcar territorio, en lugar de una sanción al uso, que es que te quedas sin empleo y te vas a la calle, fue enviarme a París a una estadía de 15 días en Radio Tele Luxemburgo, y creo recordar que en el Hotel Jorge V. Con lo cual quiero decirte que fue ¿cómo dice aquí? Extrañas vacaciones. Unas extrañas vacaciones, pero muy apetecibles, porque no me importaría repetirlas. Te podría poner los nombres de las personas a las que pedíamos la dimisión, porque me acabo de acordar ahora del episodio, y de quién decidió esta estupenda sanción. Insisto que no me importaría repetirlo como víctima, pero no lo veas. Bueno, porque era verdad que dice, vuelve con el mismo estilo crítico que mantenía hasta ahora, lo cual nos da la pista de que las extrañas vacaciones podían ser por el tono crítico. Veo que te has tomado la molestia, poco infrecuente, poco frecuente, por mejor decir en este momento, muy infrecuente, de documentar algo. Yo ya me había olvidado de esto, pero creo que debe ser eso por la fecha, ¿no? ¿Podría tener algo que ver que en ese momento en la SER todavía tenía un porcentaje de acciones el Estado, es decir, el gobierno? Quizá... No, pero no era, curiosamente creo recordar que no era exactamente así, sino que era algo relacionado con un político cuya actuación realmente debía merecer aquella crítica, porque de otra manera no la habríamos hecho. Hay una etapa en la vida de los periodistas en las que uno se toma muy en serio la verificación y debería seguir siendo siempre así, ¿no? La verificación de los hechos, y se daba la circunstancia de poder de que probablemente formaba parte o tenía algo que ver con el accionariado de la empresa, ¿no? Entonces, piensa que a veces es más fácil pedir la dimisión de un ministro que pedir la dimisión de un consejero delegado de algún sitio. ¿Comprendes? Sí, lo he entendido. ¿En qué momento da el paso a la televisión pública? En aquel momento Fernando Castedo es el director de Radio Televisión Española y es, digamos, lo que llaman la primavera. Está Iñaki Gabilondo, que también venía de la SER. Pues esa es la conexión. Es decir, yo tuve... Iñaki era el director de informativos de la SER, director de todos los informativos. Yo era el director de informativos de Radio Barcelona. Entonces, Fernando Castedo, director general de Radio Televisión Española, un caballero de la UCD
que dio realmente pruebas de que el Estatuto de Radio Televisión Española basta con cumplirlo para que la televisión pública cumpla su misión y sea diferente y el público lo interprete así. Entonces, a Iñaki le nombraron director de informativos. Iñaki tiró de la gente que creía en la radio que podíamos, digamos, formar parte de su equipo, y en el trance de la tramitación, yo vivía en Barcelona, a Iñaki Gabilondo le echaron de Radio Televisión Española, entre otras cosas porque por medio hubo un golpe de Estado. Como sabéis, Iñaki aguantó el tipo y en primerísima persona fue, digamos, víctima de la pugnacidad de los golpistas que querían, y de hecho tomaron la televisión como instrumento para sus fines. Y cuando yo llegué a Radio Televisión Española, Pedro Urquicia ya había sustituido a Iñaki, y a mí me nombraron director de lo que estaba previsto, director del primer telediario, del telediario de las 9, ¿no? Estamos hablando del año 81, pues fíjate, yo tenía, pues, ¿cuántos años tenía? 31, 30 años, por ahí. Resumen, nos encontramos que Fernando Castedo, que había abierto, como tú muy bien has dicho, la metáfora es muy bonita además, la primavera en la televisión, que había puesto en marcha un modelo que sentenciaba definitivamente la televisión franquista o los residuos de la televisión franquista, tuvo que destituir a Iñaki, y al cabo de 4 meses le destituyeron a él y nos echaron a todos. O sea, en tu caso fue ese periodo de 4 meses. Sí, 4 meses debió durar. Pues debí incorporarme, pues si el golpe fue en febrero, debí incorporarme ya en los días siguientes, el tiempo de formalizarse el contrato, y me parece que nos echaron en octubre. Sí, porque ya lo recuerdo ahora. Recuerdo que la única vez que aparecí en televisión fue el 23 de octubre, para decir hoy 23O, intentando establecer una analogía como director del telediario, 20 segundos o 25 segundos, que es todo lo que creo que debe hacer un director de un informativo cuando no es el presentador, ¿no? Para explicar que a Fernando Castedo le habían combinado a dimitir y que no había sido una dimisión fácil por su parte, ¿no? Lo llamativo, cuando estuvieron aquí tanto el señor Castedo como el señor Gabilondo, de lo que nos decían de esa etapa, es que el enemigo número 1 de Radio Televisión Española, de aquella dirección de Radio Televisión Española y de sus profesionales, no era la oposición, en ese momento el PSOE de Valencia Popular, sino decían que era el gobierno de Calvo Sotelo, el que fue el enemigo número 1. En aquel momento la oposición era el PSOE, el Partido Comunista, y en menor medida, porque su presencia era casi irrelevante, Alianza Popular, ¿no? Es verdad, eran las distintas familias de la UCD. Piensa que aquel laberinto, que ahora ya es historia, que sería, digamos, fatigoso evocar, es el que determinó, tras la caída de Adolfo Suárez, la propia desaparición de la UCD, ¿no? ¿Y en aquel telediario notaba, digamos, las presiones directas del poder político en el asunto de UCD, o era más pues debo decirte que no no dio tiempo. Vamos a ver, Fernando Castedo, como te digo, era a mi juicio ha sido el mejor director de televisión, de la televisión pública que ha tenido Radio Televisión Española. Parte de la opinión de señor Balbín, que dijo lo mismo cuando estuvo aquí. Pues es así. José Luis, que fue luego el director de informativos en la etapa, me parece en la primera etapa de Pilar Miró, y que me invitó a mí a colaborar, y yo en aquel momento ya había vuelto a la radio y ya estaba otra vez en mi medio natural. Creo que tenía razón. Es decir, Castedo lo que hizo fue leer el Estatuto de Radio Televisión Española y dijo que se cumpla. Todas las fuerzas políticas tienen en principio cabida, y en todo lo que está dentro de la Constitución y no constituya apología de la violencia, del terrorismo, tiene cabida dentro de la Televisión Española. E hizo algo que cuando uno lo dice a todo el personal le parece bien, pero que luego difícilmente se lo encuentra por el camino, que es que la televisión pública no debe ser el botín del partido que gana las elecciones. Sin embargo, por desgracia, suele ser no solo el botín, sino además la lista para contratar y ocupar a los afines y a los amigos. ¿Comprendes? Luego sigue por ese lado en otras cadenas públicas, pero por seguir el orden cronológico, después fue subdirector de Interview, creo. No era subdirector de Interview, era el delegado del Grupo Z en Madrid. Mi amistad de hacía muchos años con el malogrado Antonio Asensio, de mi época de Barcelona, lo que le llevó es cuando nos echaron de la Televisión Española. Estamos hablando del año 81. Yo había desorganizado, digamos, incluso mi vida personal para venir a vivir a Madrid. No me había dado tiempo, no me había dado tiempo ni a buscar un piso para vivir, ¿no? Vivía en casa de unos amigos, de otro colega nuestro. Entonces lo que hizo Antonio fue ofrecerme la delegación, de hacerme cargo de la delegación, cosa que hice, me parece, fue durante 1 año y pico.
Y entonces en aquel momento, germinal para el Grupo Z, porque tenía, digamos, un tirón, Interview era la revista. Había sido en una etapa de la pretransición Cambio 16 y después fue tal. Y en aquel momento fue cuando otro malogrado compañero, Julián Lago, creó, digamos, el núcleo, surgió como un, si no recuerdo mal, como un encarte de Interview de la revista Tiempo, que fue otro de los booms en su momento también, ¿no? En aquel momento, y le pido perdón si te resulta molesto, pero... Lo que habíamos convenido, que es lo único que hemos pactado, es que no me trates de usted. Totalmente cierto. ¿Te molestaría si alguien en aquel momento te considerara una periodista cercano al entonces líder del PSOE, Felipe González, a Fernández Ordóñez o a Javier Solana, que eran, porque en alguna ocasión te señalarán como un periodista cercano y hasta amigo de estos políticos que acabo de citar? Nunca he confundido, vamos a ver, nunca he negado, digamos, mi visión política cercana a la socialdemocracia, todo lo contrario. Siempre ha sido, digamos, en los momentos iniciales de mi vida, ya con conciencia política, tal vez con ideas más próximas al anarquismo, y a partir de ahí, digamos, una evolución que en mi caso probablemente fue más rápida que en otros casos hacia la socialdemocracia, pero jamás he confundido los planos entre la relación personal y la política. Yo he procurado ser crítico cuando me parecía que debía serlo, con cualquiera, con independencia de mis relaciones personales. Y en eso podría contar 20 casos de personas supuestamente amigas o afines, pero que muy cabreadas por algunas de las cosas que habían escuchado en la radio y al final las escuchaban de mi boca, ¿no? Por seguir en el orden. En el año 85 hay un cambio en la cadena SER. Hay un cambio... Bueno, mejor antes... ¿Cuándo entra en la cadena COPE? Que no siento si era COPE, que viene antes de lo de la SER. Justamente antes de eso, es decir, hay un punto en el que a la salida de una vez, en un momento determinado, después de decir, en Interview estaba claro, en el Grupo Z, mejor dicho, estaba claro que era un tránsito no del todo conectado con mis supuestas habilidades profesionales más desarrolladas en la radio e incipientemente en la televisión, pero allí aprendí muchas cosas, entre otras cosas porque antes de dedicarnos a lo de la radio, pues un periodista aprende cómo se monta un periódico, cómo se organiza un periódico. Yo había hecho, me acuerdo en Barcelona, los primeros escarceos cuando dejé la medicina, hasta dirigir un periódico deportivo que se llamaba Barcelona Deportiva los domingos por la noche, cuando había que dar los resultados, y La Hoja del Lunes, de la que tú no habrás oído ni hablar, era el único periódico que se podía vender porque era la asociación de la prensa. Entonces, en un momento determinado lo que me ofrecieron fue volver a la radio y como director de informativos de la COPE, que fue el siguiente tránsito. Y entonces, en esa época estaba Eugenio Galdón, de director general de la COPE, y luego Eugenio Galdón, cuando Prisa se hizo con la propiedad de la cadena SER, le nombraron director general. Entonces fue la ocasión para que yo volviera a la SER, entre otras cosas donde tenía la excedencia, ¿no? Pues se produce un original cambio de cromos porque la persona que hacía Hora 25 en la cadena SER, don Manuel Antonio Rico, se pasa a la COPE y en tu caso vas a... Yo volví a la SER, donde había dirigido una cadena nacional que era el informativo de las 8, y luego pasé a la cadena de la noche, que era Hora 25. Y además, en aquel momento, Hoy por Hoy no existía, se podía decir que el programa más existe. importante de la cadena SER era Hora 25. Sin duda, los 3 programas más importantes de la cadena SER en aquella... Vamos a ver... Cuando hablamos de importancia, los periodistas tenemos tendencia, como todo ser humano, a pensar que aquello que se relaciona con nosotros es donde empieza, donde continúa y donde concluye el mundo. Es verdad, programas informativos importantes de aquel momento en España, que eran los de la cadena SER. Hora 25, el informativo de las 8 y matinal cadena SER. Porque todavía quiero recordar que el de las 2 de la tarde todavía era... Pero la cadena SER tenía importancia fundamental en los programas de continuidad, en los programas de entretenimiento, en los programas comerciales, con auténticos maestros, desde Juan de Toro a Luis Arribas Castro, pasando por Pepe Domingo Castaño, un montón de gente. Es decir, no te digo ya los musicales, arrasaban. Lo que pasa es que es verdad que en informativos eran estos 3. Pero claro, yo por ejemplo, en aquella época, buscando hemerotecas, programas de la radio, digamos, destacados, y los, digamos, programas de radio más importantes de España en ese momento eran, pues, en José María García en Antena 3, en Cadena COPE... No, ojo, y José María García, que era quien, después de Hora 25, iniciaba la Hora de García, Pero incluso ya después del año 85-86, cuando no se dominabas cuáles son los programas de radio más importantes o más influyentes, aún no estaba Hoy por Hoy, eran Luis del Olmo protagonistas, Hora 25 claro. Y García, o sea que era en ese momento Hora 25 no era un programa más precisamente. No, era el programa de radio. Pero en ese momento
algo que nos cuesta mucho entender, no había tertulia. O sea, ¿cómo se puede hacer No, un programa de radio sin tertulia en aquel momento? Porque digamos que la evolución de los formatos ha ido poco a poco decantándose hacia la opinión en los programas, a mi juicio, por dos razones. La primera, porque son más baratos. Es decir, hay una economía en el diseño que hace que 4 ciudadanos peleándose durante 1 hora, al final eso se sustancia con un presupuesto, y si en contrapartida tiene uno que llenar 1 hora de información contando con las intervenciones de corresponsales, de colegas redactores de provincias, eso quiere decir en cada emisora un técnico y al lado del técnico un estudio, al lado del estudio un periodista informando, todo eso conforma además una red que desde el punto de vista económico es muchísimo más onerosa para la empresa que lo que son los formatos de radio. Es lo mismo que ha copiado la televisión. Si un grupo de gente gritando, porque lo que se despacha ahora en las televisiones, por desgracia, en casi todas, es el griterío más que el razonamiento, llena y además tiene más audiencia que un capítulo de Águila Roja o que un capítulo de Gran Hotel, aunque han sido dos, pongo, digamos, deliberadamente estos dos ejemplos, que han sido grandes éxitos, pero hay otros que no lo han sido tanto. Salen como poco por más de 1 millón de euros cada capítulo, y la tertulia se puede sustanciar por la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de todo eso, ¿no? La etapa en el 95 duró 2 temporadas. En el año 87 se cambia por don Julio César Iglesias. No, porque volví a Televisión Española con Pilar Miró. O sea, ahí sí que había un elemento también de amistad, o fundamentalmente de amistad. ¿Y en qué responsabilidad? Pues vamos a ver, si no recuerdo mal, la idea primera era para poner en marcha el canal internacional, lo que llamamos el Canal América, cosa que se hizo pero a una escala muy modesta, y por el camino parece que fui el jefe del área externa y del área internacional, es decir, era el responsable de internacional en la redacción, y al mismo tiempo, como Televisión Española es, además de un medio informativo, era y sigue siendo un medio institucional, tenía una serie de relaciones, digamos, con otras televisiones, desde lo que luego dio pie a Euronews y la OTI, que la OTI no era solo el festival, sino que la organización de las televisiones iberoamericanas era y sigue siendo, aunque la gente de la OTI solo retiene las siglas para el Festival de Música, que se ha quedado muy atrás en el tiempo y en todo, era inicialmente una red de la que pretendíamos. Pilar tuvo la visión, lo que pasa es que bueno, el tiempo y las circunstancias impidió realmente que cristalizara, que fuera el primer programa internacional en español para todo el mundo, y fundamentalmente para el mundo iberoamericano desde España, ¿no? Ya que introducimos el tema de las televisiones, hay pocos profesionales que puedan decir que han inaugurado una televisión pública. Y a mí me interesaba mucho, un capítulo que tenía mucho interés de hablar contigo, era el de la creación de Telemadrid. Ha anunciado ya el nombre de Pedro Elquizia, que fue, digamos, el otro padre de Telemadrid junto contigo. Hombre, Pedro era el director general. Fue del director de la televisión, perdón, el director general fue Javier Fernández, que era un personaje, otra persona malograda, en que falleció al cabo de menos de 1 año de estar al frente de la... No, quizás un poquitín más. Sí, el primer presidente duró muy poco porque murió enseguida. Entonces, a partir de ahí, digamos, ya el programa, lo que fue la televisión entró en una etapa un poco más complicada. Pero bueno, el equipo inicial periodístico era Pedro Elquizia como director, Baltasar Magro, Manolo Rubio, Jorge Sánchez Gallo como productor y yo como director de informativos. Éramos, y me parece que hay alguna foto, ahora te estoy viendo ahí, éramos 4 gatos en la agencia EFE, realquilados en los estudios de Espronceda, con un estudio que, con buen criterio desde el punto de vista de la agencia EFE, mira, ya ni me acordaba de todas estas historias, con buen criterio desde su punto de vista y con la sensación de haber sido, pues en el fondo, sorprendidos en nuestra candidez, nos ofrecieron un estudio que no había posibilidad de organizar un buen tiro de cámara porque tenía una columna en medio. Entonces, en medio de lo que era el estudio. Entonces lo que hicimos fue pactar con la agencia EFE, con la presidencia de la agencia EFE, que si no recuerdo mal entonces era Alfonso Sobrado Palomares, la compra, el alquiler, mejor dicho, del Teatro Espronceda, que estaba al lado, pertenecía, yo creo, a la propia agencia EFE, pero no tenía uso. Y entonces desde allí surgió el primer informativo, cuyo texto redacté personalmente. Señoras, señores, buenas tardes o buenas noches, ya no me acuerdo. Nace hoy un nuevo vecino, no sé qué, tal, y lo presentaba Hilario Pino. En aquel momento, en la Comunidad de Madrid mandaba el Partido Socialista, don Joaquín Leguina era el presidente de la comunidad, pero según he podido leer, el Partido Socialista no estaba muy contento con aquella línea informativa de Telemadrid. Es más, por citar casos concretos, he leído que, por ejemplo, aseguran aquí, estos de 16,
que a Fermín Bocos no se le perdona en Ferraz la retransmisión en directo del pleno sobre Juan Guerra o la difusión de la entrevista que Jesús Quintero le hizo al Hermanísimo. O sea que estás diciendo que en las crónicas de la época se decía que éramos independientes. Sí, se decía, bueno, pues, o por lo menos críticos con el Si ese es el recuerdo que ha quedado, debo corroborarlo y me parece que es lo correcto. En la misma medida en la que ya te digo, una televisión pública está al servicio de la noticia y tiene que ser el eco de la sociedad, no del partido que domina. Debo decir, sin embargo, que Joaquín Leguina, como presidente de la comunidad, no fue en ningún momento un presidente invasor. Todo lo contrario, respetó lo que era la independencia de los informativos. Lo que ocurre, también es verdad que en el Parlamento había un empate, porque en aquel momento, tú no te acordarás porque eres muy joven, no existía la UCD, pero existía el CDS. Entonces, Izquierda Unida, CDS, Partido Popular, en aquel momento el líder del Partido Popular era Alberto Ruiz Gallardón y Joaquín Leguina como presidente, digamos, había una especie como de empate que permitía, hasta que en un momento concreto, eso fue posterior, sí, eso de los tránsfugas, por desgracia, no hay que remontarse a Alcibiades, pero casi, o sea, es tan antiguo como la política, ¿no? Digo que en un momento determinado, cuando murió el director general Javier Fernández, una persona cuyo nombre no voy a citar, que era secretario general, se hizo circunstancialmente con la dirección general a petición de los 4 partidos mientras buscaban a un director general. Y todo cambió. En horas 24 decidió intervenir pidiendo para intervenirla la escaleta del informativo, que era el único informativo que teníamos. El director de informativos, que a la sazón era yo, se negó y a partir de ahí empezó, digamos, el proceso que acabó con la primera crisis y la salida de los fundadores de Telemadrid. Eso se tapa en Mira en la prensa y no hay mucho acuerdo, porque hay una gran discusión, tanto en El País ni en el ABC, sobre qué pasó allí si hubo destitución o cese. Aquí, por ejemplo, dicen Fermín Bocos nunca presentó la dimisión, otros decían que sí había dimitido, otros no, esto es un cese, un Pero eso despido. No tiene, yo creo que eso ya no tiene valor ni siquiera para el recuerdo. Lo que te digo es el modelo que había conquistado a los madrileños. También hay que decir, para no, digamos, que la tentación de todo ser humano es dorar los aspectos más, digamos, más emotivos o que uno cree que son más brillantes del pasado, ¿no? Pero hay que ser, yo creo que en la medida de lo posible como periodistas tenemos que seguir contextualizando las cosas. Telemadrid tuvo un éxito fulminante, aparte del mérito que pudo tener la puesta en escena, que era juvenil, desenfadada, un poco, no diré irrespetuosa ni faltona, pero desde luego no era reverencial como venía siendo la televisión pública o en determinadas etapas de la televisión pública. Debo decir que en aquella época, salvo Telecinco, con el malogrado Lazaroff y las mamachichos, Antena 3 empezó unos días después que nosotros. En algunas comunidades autónomas ya existía TV3, ya existía ETV, y creo que ya Canal Sur, con Paco Lobatón de director de informativos, casi salió al mismo tiempo que nosotros, y también Canal No, que es cuando fundamos los directores de informativos de las autonómicas, la Forta, ese organismo de reparto de aportaciones, pues para poder compartir informativos y también derechos deportivos y demás. Entonces, el hecho de que en Madrid, desde los años 60, que nació la primera televisión en blanco y negro, solo se hubieran visto la primera, luego no sé si existía el canal 2 de televisión, la 2 todavía, y solo Telecinco, hizo que lo nuevo fuera rápidamente aceptado. Y es verdad que teníamos unas audiencias que ahora a la gente le sorprendería. Llegamos a tener hasta un 42% en Madrid de audiencia del telediario. Pero el caso es que cuando llega, creo que es González Sinde, no sé si tiene algún parentesco con la ministra posterior, era su padre, a la dirección general, sí. Salen Erquicia, pero Bocos, no vinculado con González Sinde. Es decir, el nuevo director general se encontró con que nosotros, el primer equipo, ya en función de la crisis cuyas circunstancias tampoco creo que sea muy... ¿A quién le interesa ya esta pequeña historia? Hombre, en el sentido quiero decir que en aquel momento, ya cuando él llegó, ya había el equipo inicial que habíamos fundado, Telemadrid, ya no estábamos ahí, o sea que no tenía ninguna responsabilidad en eso el señor González. Sí, aunque en el campo de las anécdotas creo que los que entonces se decían que controlaban Telemadrid eran Marcos Sanz y el presidente Moral Santín, que ahora creo que tiene algún que otro problema con la justicia, porque es uno de los consejeros de... Bueno, lo que el señor Moral Santín, es verdad, ha conseguido pasar del PC, que era el partido de Ignacio Gallego, a el Consejo de Administración de
de Caja Madrid primero y Bankia después, a lo largo de muchos años, en una trayectoria que supongo que en la que habrá perdido algo de coherencia, ¿no? Digo, de coherencia ideológica. En aquella época le recuerdo como un consejero que pretendía intervenir mucho, sí, pero se topó con la cruda realidad de que los estatutos de Radio Televisión en Madrid y el código establecido por el equipo inicial fue respetado por el equipo inicial. Ni entró nadie en las oposiciones que no tuviera capacidad, ni méritos, ni currículum, pese a las presiones que recibimos de todos los partidos políticos, de unos más que de otros, ni pudo colocar a algunos de las personas que en su momento quiso colocar. Es más, podría dar fe de nombres que no hacen al caso, porque yo era el presidente del tribunal que juzgaba la idoneidad de las personas. Éramos tan pocos que teníamos que repartirnos los papeles, ¿no? Que tenían que entrar con arreglo a las normas legalmente establecidas, ¿no? Cuando han hablado aquí otros profesionales de Telemadrid, por ejemplo Javier Reyero recientemente, antes estuvo Jiménez Hermán, me ha parecido entender, y le pido a ver si coincide... Un gran compañero, y yo creo que además fue un puntal en el éxito de los deportes, Javier Reyero. Pues me pareció entender que decía que hubo, digamos, 4 etapas en Telemadrid. A ver si compartes esa... Decía. La primera, digamos, menos intervencionista. La segunda, muy intervencionista, que sería la etapa final del mandato de Leguina. Luego, un periodo nada intervencionista, que serían los años de Gallardón. Y luego, el más intervencionista de todos, a la llegada de Esperanza Aguirre. No puedo asumir más que lo que yo viví. Yo debo decirte que mientras fui el director de informativos de Telemadrid y hubo un momento en que en Telemadrid solo había informativos, yo personalmente nunca aparecí en la televisión. Digamos, como principio para establecer una relación entre lo que es el medio, lo que es la distribución de roles, y para que no se confundieran, digamos, los proyectos personales con lo que era un afán colectivo, ¿no? Eso también yo creo que reforzaba la autoridad de los responsables en aquel momento, ¿no? Porque no fue una decisión improvisada. En otros canales de televisión hemos visto que desde el director de informativos presentando el telediario o desde el director de la cadena presentando tertulias, con lo cual, bueno, se convierten en juez y parte. A mí me pareció en aquel momento que era lo que había que hacer, a Pedro Elquicia le pareció magnífico y en esa línea seguimos. Entonces, te digo, Leguina no fue en ningún momento intervencionista. Te digo, y era el presidente de Telemadrid en una época en la que al final la crisis que él no pudo detener, pese a ser el presidente, por eso te digo que no fue intervencionista, acabó con todos nosotros fuera. A mí, como comprenderás, no me costaría nada revertir los recuerdos y darle la razón a esa taxonomía que había establecido Javier Reyero. Yo no puedo hablar de la etapa Gallardón ni de la etapa Esperanza Aguirre porque no he trabajado en ninguna de esas dos. Pues lo plantearé de otra manera. Pero te digo, es decir, Joaquín Leguina lo que hizo fue dar plena libertad a los trabajadores que nos hicimos cargo de Telemadrid. Lo que ocurre es que sus circunstancias políticas, cuando en razón de sus minorías, de sus historias, sí, bueno, le En llevaron... el 90 pierde el liderazgo del PSOE madrileño. Le llevaron... No, pero yo digo, me refiero en relación con Telemadrid, la crisis provocada por la intervención absolutamente contraria a la naturaleza de las cosas de este personaje que era el secretario general, al que le ascendieron circunstancialmente a director general y que ya venía rebotado a la televisión gallega. ¿De secretario general de Telemadrid o del PSOE? No, de Telemadrid, hablo de Telemadrid. Toda la crisis en Telemadrid se sustanció a través de las intrigas de este personaje que nos llevaron. Yo tuve que ir a la asamblea de Telemadrid como director de informativos, una asamblea en la que realmente sí que llegó a haber hasta alguna agresión. No, pero no ni en mi presencia ni en mi época, fue posterior. En la asamblea de Madrid estaba en la calle San Bernardo. Y entonces en un momento determinado nos requirieron, justamente por intrigas de este personaje, yo creo que fue, que además fíjate tú, era el representante en principio del partido minoritario, del CDS, que debía tener muy pocos diputados, 2, 3, no me acuerdo bien. Entonces, a que explicáramos el modelo de Telemadrid. Y aquello fue un poco como las cuentas del Gran Capitán. Recuerdo que fue como una especie de intento de encerrona parlamentaria y salimos poco menos que a hombros, pese al peso que yo ya tenía entonces, ¿no? Recuerdo que al final todo se sustanció diciéndole que habíamos pasado con un presupuesto, que ya no recuerdo el monto, pero sí recuerdo el número de personas, 43 personas en la redacción, habíamos conseguido ser líderes en determinados días, con arreglo a los shares, tal, pasando en el ámbito de Madrid a Televisión Española y sabiendo además que llegamos a Castilla-La Mancha, entrábamos casi hasta más allá de Valladolid y demás, porque en aquel momento no había, digamos, entonces, esos límites. Si no he entendido mal, para que no quede ningún equívoco, no sería correcto entonces que yo pensara Telemadrid era, digamos, una cadena, digamos, independiente, como decían en el caso Juan Guerra o tal, hasta que, precisamente por ser independientes, se los cepillaron a todos, sino fue una cuestión más de intrigas y nada política. Vamos a ver, para que te hagas una idea, la primera noticia de Telemadrid, la recuerdo perfectamente,
Primero, porque la recuerdo como cosecha personal, y segundo, como redactado también personal, fue UGT rompe amarras con el Partido Socialista Obrero Español. Fue la época en la que Nicolás Redondo se enfrentó, previa a la huelga, se enfrentó con Felipe González y demás, tal. Eso en el canal, que supuestamente tenía que estar más cerca del poder según la costumbre. La segunda noticia, ya no lo recuerdo, pero la tercera era una noticia relacionada con lo que es el intercambiador este que está al lado de la Fundación Jiménez Díaz, que era obra de un arquitecto, Salvador Pérez Arroyo, que en aquel momento, el mismo autor del platillo volante este de la torre de comunicaciones que está al lado de Moncloa. Entonces, y me parece que Javi Reyero debió traer alguna noticia de deportes, porque digamos que el afán de cada día era abrir con una noticia en los distintos ámbitos. Lo que hicimos en Telemadrid fue plantearnos que Madrid, como capital del reino, y dada su importancia histórica y social por el volumen de habitantes, no podía limitarse a tener una televisión localista. Y entonces diseñamos un informativo de 45 minutos con las noticias por delante de todo, luego un tramo nacional, otro internacional y otro que era local, y luego deportes. Eso nos llevó, por ejemplo, a ser los primeros en retransmitir antes que Televisión Española la caída del muro de Berlín, con el equipo Hilario Pino, Ricardo Medina, Susana Feinstein desde Berlín. Hoy Telemadrid es Teleberlín, con Hilario Pino, con la gabardina que le había prestado Marieta Pino, y al lado Dan Rader, y Ricardo Medina con una chupa que parecía un espía de la película aquella del espía que surgió del frío. Que fue el creador luego de Madrid Directo. Eso es. Entonces, era un equipo de gente que vivimos aquello como la gran aventura periodística, y yo creo que eso trascendió. Y debo decir que yo no tengo el menor recuerdo, ni Pedro Urquicia tampoco, me desmentiría, porque él era el director de la televisión, de intervención por parte de Joaquín Leguina. Todo lo contrario. Lo que ocurre es que los políticos son políticos y al final se deben a sus propias organizaciones. Y les sentó muy mal a otros dirigentes del Partido Socialista cuando la primera campaña electoral que hiciéramos unos debates en los que invitábamos a todos. El señor Aznar pasó por José María Aznar, que por cierto mientras le maquillaban ahí no dijo ni palabra. Estaba el hombre pues muy ensimismado. Eran claro los primeros compases. Estamos hablando del año 89, los primeros compases de digamos en el ámbito nacional, pero Madrid sigue siendo Madrid. Tenemos lo que es cierto, aunque puede gustarnos menos, es que existía la idea de que la Telemadrid, sus informativos en ese momento eran bastante más, digamos, neutrales que los informativos de Televisión Española. No, neutrales no es. Yo creo que esa palabra hay que rechazarla. Pues, eran veraces. Fíjate una cosa, porque nunca se es neutral. Yo creo que se puede. Vamos a ver. La neutralidad es un concepto que se aviene mal, a mi juicio, con el periodismo, porque puede ser neutral una persona frente al estallido de una bomba colocada que hace cizallar las piernas a un niño. No puede ser neutral. Ahora debe ser veraz, debe explicar lo que ha pasado y cuáles son los antecedentes que han concluido en esa. ¿Me entiendes? Yo siempre he preferido al término objetividad el de equidad. Pero estaba de acuerdo en que se veía, y no digo en base a mensaje que yo no lo pude ver, pero se veía más lejos del gobierno, por así decirlo, a los informativos de Telemadrid que dirigías tú, que los que dirigía María Antonia Iglesias en Televisión Española. Yo no voy a entrar bajo ningún concepto en establecer, digamos, comparaciones de modelos. Lo que sí digo es que donde yo he estado y he tenido circunstancialmente, porque las empresas me han confiado la dirección de espacios informativos, he procurado que se cumpla la regla de oro del periodismo, que es primero la información, separar información de opinión, decir cuándo era opinión lo que era opinión y cuándo era información y tal, estar siempre dispuesto a rectificar las conclusiones si aparecían nuevas informaciones, y desde luego una voluntad decidida de no manipular. Aún así, somos conscientes de que los periodistas somos los que decidimos lo que es actualidad, porque elegimos unas noticias frente a otras y porque la sola orientación o contingentación de las noticias determina una orientación de cara al telespectador o al radioyente o al lector. Tras ese tema en Telemadrid, que duró poco, quizá... duró un par de años, me parece, una cosa así, sí. Volvió a la radio pública con Radio Exterior. Volví, sí, como director de Radio Exterior. Estuve, empecé 5 años. Empezando a Homero Valencia. Me parece, 3 años con gobierno socialista y 2 con gobierno del PP. Fue una etapa magnífica para... Claro, mi reencuentro con la radio en aquel momento fue para mí y además siendo director de una emisora que dentro del conglomerado de Radio Nacional dirigía entonces Radio Nacional. Estamos hablando de ¿qué años? Recuérdame el año. Estamos hablando 93. 93.
93, sí, 94. Además debió ser casi sin solución de continuar. Fue poco menos, muy poquito después de dejar. Estaba Carcedo, nos dejó, a mí me dejó absoluta libertad para transformar, avanzando ya en el modelo que Homero había puesto en marcha, que era el Servicio Mundial de la BBC, nos había puesto en la pista. Y entonces lo que yo hice, que creo que eso sí que fue, en parte, digamos, al principio sorprendió a algunos compañeros, pero luego yo creo que de ahí surgieron energías nuevas, lo que hice fue imponer el directo, que te sorprenderá si piensas que Radio Exterior de España emitía, creo, hablo de memoria, han pasado ya muchos años, ¿no? Pero emitía por lo menos 3, si no 4 programas simultáneos, porque cubría todos los horarios, todos los usos horarios del mundo. Estábamos emitiendo al tiempo para Filipinas, que era de día, y al tiempo para Ecuador, que era de noche, África, los misioneros, en fin, un montón de cosas. Entonces, eran muchos programas y existía, digamos, una cierta tradición de grabación para facilitar la tarea. Yo impuse el directo porque el directo es el mejor policía de la radio. Policía en sentido ordenador del tráfico. Cuando uno sabe que se enciende la luz roja, ahí no hay trampa ni cartón. O tiene bien elaborado el guión o hace el ridículo. Y entonces a nadie le gusta hacer el ridículo. Cuando cambió el color político en Radio Televisión Española y entró Mónica Rebrejo, parecía que no iba a afectar demasiado, o no tenía por qué afectar a Radio Exterior, pero llega López Zamora, año 97, y decide que sí. ¿Le dieron alguna explicación o simplemente por cambio? Querido amigo, tú eres muy joven. Lo digo cariñosamente, nadie da explicaciones cuando destituye a alguien, ¿comprendes? Es más, en el mejor de los casos, si tiene un mínimo de buena educación, que no era el caso de la persona que has citado, te agradece los servicios prestados. O sea que ni siquiera he dicho lo que he dicho. Okay. Vale, no te falta abundar. Necesitaba el puesto para colocar a un amigo suyo al que nombró y luego al poco tiempo después se jubiló. Entonces, son pequeñas miserias del periodismo que yo creo que no deben, no tiene por qué, digamos, entretener un minuto a los seguidores de Periodista Digital. Pero es así, al final, un directivo de un ente público tiene, digamos, una retribución económica determinada, de una cuantía pues razonable, y entonces, de repente, hay un amigo que necesita encontrarse en esa situación para jubilarle poco después. ¿Alguien directo? Pues no lo sé, es decir, sí, hombre, sí, pero hay que respetar a las personas que se han ido ya. Sí. Me refiero que se han ido de este mundo. Y no creo que fuera una decisión de quien me sustituyó, sino de quien me destituyó. Pero no fue la última experiencia en Radio Nacional de España, porque no. Nada más... Bueno, antes había tenido otras que no, que te has... Ahora, claro, me está sirviendo en la conversación contigo como a Marcel Proust, salvando todas las distancias, la Magdalena. Digo todas las distancias en todos los planos, porque no me gustan las magdalenas, vamos. Porque engordan mucho y ya no puedo engordar más. No debería. Durante años dirigí una tertulia que se llamaba Las cosas como son, y que tenía una peculiaridad que era un día a la semana, porque el genérico de Las cosas como son era, cada día lo dirigía una persona diferente. Era una tertulia con los corresponsales extranjeros acreditados en España. Entonces teníamos pues desde Walter Aubridge del Frankfurter al corresponsal de Pravda, a la corresponsal de New York Times, a Walter internacional. Sí, al corresponsal del Times o al corresponsal de Le Monde. Era una tertulia fabulosa. Era la primera tertulia que yo dirigí y duró eso un par o tres de años. Y luego volví a Radio Nacional como ha sido mi última etapa, me parece que han sido 3 años y medio, como director de 24 horas. Y con una tertulia ya en la etapa en la que las radios habían, como tú comentabas antes, ya habían adoptado ese formato, en la que creo que al final se produjo algo que a mí me parece que es el desideratum, que era una concentración de, en principio, los mejores o de los mejores talentos del periodismo español, porque eran los directores de casi todos los periódicos. Desde el director de ABC, que era José Antonio Zanzalejos, a la directora adjunta del País, que era Soledad Gallego, pasando por el director del Deia, Antic, el director de La Vanguardia, el director del Ideal de Granada, José Antonio Marina, el filósofo, estaba Zaldúa con De la Razón. Es decir, hay era una tertulia en la que estaba Alfonso Rojo, se incorporó en su momento Alfonso Rojo. Creo recordar que fueron los 3 años y medio, una cosa así, mejores en cuanto a capacidad, digamos. Ángel Espósito, que entonces era director de Europa Press y luego fue director de ABC, era quien hacía el resumen de los periódicos. Te da un poco idea del nivel intelectual y profesional que tenía. Estaba Melchor Miralles, buen amigo de esta casa, por lo que tengo entendido. Estaba como director del Mundo, como secretario del Mundo. Y estaba el propio Alfonso. Entonces, quiero decirte que Radio Nacional, radio pública,
un conglomerado de directores de periódicos con esa potencia y esa disparidad a la hora del enfoque, claro, es que era una delicia escuchar al director del Deia o al director del ABC discutir acerca de los temas en fin, siendo los dos vascos, por cierto, ¿no? Pero en posiciones políticas muy alejadas, ¿no? Yo creo que esa es una misión de la radio pública, contribuir primero a informar y luego a formar criterio, que no es lo mismo. De tu salida en Radio Nacional de España, existe la idea de que Radio Nacional en aquellas etapas, Radio Televisión Española fue la etapa... ¿Te refieres a la última? Sí, la última. Fue la etapa de libertad, como dijo una vez una profesional, pero también existe la teoría de que su salida tuvo también algo que ver con algún toque de atención a algún tertuliano. De hecho, hay quien me dijo que la salida del director de Periodista Digital con Alfonso Rojo algo pudo tener que ver. No sé si te suena. Pues no lo asociaría con eso. Yo sé perfectamente por qué me liquidaron en Radio Nacional de España. Va a tener mejor versión que nadie. Pero vamos, lo tengo muy clarísimo. Mejor dicho, lo tengo claro, muy clarísimo. No, sería redundante. En la línea del programa, como te planteaba antes, siempre procuré que fuera ajustándose a la idea que yo tengo de la equidad. Como te contaba antes, no voy a repetir los 4 o 5 pies en los que se apoya la equidad, ¿no? Es decir, cuando había opinión, pero estaba previamente fundada en la información. Y en relación con 2 o 3 aspectos de lo que estaba pasando en España, la línea del programa era crítica. Por ejemplo, en relación con lo que fue la negociación de las facilidades que dio el gobierno Zapatero para negociar el Estatuto de Cataluña o incluso para incentivar. Y luego con arreglo a una serie de entrevistas que yo hacía que eran, digamos, una parte del programa muy duras o críticas con personajes del gobierno, que entonces era el gobierno que presidía el señor Zapatero. Recuerdo una muy dura con el señor, con el ministro Blanco, creo que ya era ministro, era desde luego el número 2 del Partido Socialista, que le agradecimos que diera la cara en nombre del gobierno después del atentado de la T4 en la que, como recordarán nuestros amigos espectadores, resultaron asesinados 2 trabajadores ecuatorianos, Estacio y Palate. Entonces requerimos, digamos, a efectos radiofónicos, emplazamos al presidente del gobierno a que diera la cara. Lo mismo que se está haciendo ahora en relación con el caso Bárcenas, al señor Rajoy, para que explique, que dé su versión para desmentir lo del señor Bárcenas, porque se supone que si dijo que era una falsedad lo del caso Bárcenas, seguirá siendo falsedad. Y el presidente del gobierno, el señor Zapatero, como recordarán los más viejos del lugar, no salió a dar una explicación. Es más, días antes había dicho que el año siguiente iba a ser mejor. Entonces, aquello, digamos, la posición de 24 horas no era la del conjunto de Radio Nacional. Los directivos intermedios de Radio Nacional de España estaban mucho más atentos a la sintonía de la Moncloa que el director de 24 horas, que debía ser considerado un verso suelto. Después de 30 años de profesión, no decir en voz alta aquello que se podía claramente explicar habría sido una traición a una forma de entender el periodismo, ¿no? No gustó y alguien decidió destituirme. Estaba en su derecho. No le demos más vueltas, ¿no? Pues el último episodio que quería comentar, que me permite hablar de las tertulias, es uno que para mí, y entro en el subjetivismo más total, entro dentro de lo paranormal, que es que en septiembre del año 2010 se anuncia que va a ser uno de los copresentadores de una tertulia en televisión, de O7, en un planteo original de 5 presentadores de uno cada día, y creo que al mes siguiente se anuncia que uno de ellos se cae de ese plantel. No fue así. No fue así. Duramos 3 meses. Enero, sí, verdad. Septiembre, enero, sí. Duramos 3 meses. Te refieres a la etapa de Veo Televisión. Fue un experimento que, por desgracia, no continuó y yo sigo creyendo que habría tenido éxito. Vamos a ver. Nosotros planteamos con una puesta en escena que era común, era heredada e impuesta por las dificultades de presupuesto del grupo Veo Televisión, una visión completamente radical de lo que es la actualidad política española. Desde luego, respetando y el cariño que se le puede tener a un compañero como Carlos Cuesta, que él tenía una forma de presentar, o a Luis Herrero, completamente alejada de la que yo podía tener, o el propio Pedro J. Ramírez, era, yo creo, una puesta en escena muy interesante. ¿Por qué? Porque eran 5 puntos de vista respecto de la actualidad que se iba cocinando a lo largo de la semana. Llegamos a tener el día de la huelga un 1%, porque me tocó a mí, debía ser el miércoles, pues un miércoles. El 1% con las TDTs es un mundo.
La prueba está en que canales como La Sexta, como Cuatro, al cabo de 2-3 años han pasado al 2, al 3, al 4%. Es decir, la fragmentación de la oferta televisiva hace que sea muy, muy, muy lenta la progresión a la hora de conseguir el apoyo del público. Y esa lentitud quiere decir que tiene que haber mucho, mucho, mucho presupuesto. Entonces, ¿qué ocurrió? Que al cabo de 3 meses yo fui el primero que me caí, pero a la semana siguiente cayó Luis Herrero, a la siguiente cayó el propio programa que dirigía Pedro J, y el cuarto, no sé quién era, ya no lo recuerdo, y el quinto se mantuvo. Y se quedó solo Carlos Cuesta. Y se quedó, y entonces Carlos pues se quedó para resumir. En todo caso no es pero este modelo, permíteme este modelo sigo creyendo, por lo menos tal como yo lo defendí, lo presenté, vamos a ver. Yo decía, en nuestra tertulia no se despacha criterio. Aquí vamos a razonar y vamos a criticar, pero previamente vamos a intentar contarles a ustedes de qué va la cosa. Fíjate qué personalidad teníamos. Teníamos de tertulianos a José Antonio Marina, teníamos a Gabriel Albiac en 2 extremos completamente, 2 filósofos, pero en 2 extremos completamente opuestos, a Fernando Savater, teníamos, si no recuerdo mal, a Javier Sada, y teníamos un par de periodistas. Quiero decir, en este momento, si buscamos una lista de los intelectuales con obra publicada, porque una cosa es el que se proclama intelectual y otra es el que no ha pasado nunca por la imprenta. Te he citado 4 nombres que son de las... John Juaristi era el quinto. De las personas más prestigiosas, cada uno con su ideología y cada uno con su enfoque respecto de lo que pasa en el día a día. Si los ciudadanos de nuestro país prefieren el griterío y el gallinero, yo creo que es esa condición de rebaño, y no retiro la palabra, la que nos está convirtiendo la convivencia española en un infierno, en la misma medida en la que no somos capaces de separar lo urgente de lo importante, y en la misma medida en la que no somos conscientes de que antes de despellejar hay que saber por qué y de dónde vienen las cosas. Y luego está el drama nacional, para decírtelo antes de que se termine esto, que es que las empresas periodísticas también han sido tocadas por la crisis. Hoy en día hay anunciantes que tienen más poder sobre las líneas editoriales de los medios de comunicación que los ministros del gobierno, de este o del anterior o del que venga. Es más fácil criticar al rey que a Botín. ¿Por qué? Que lo piense el telespectador o el seguidor del internauta. ¿Por qué? Por una razón fundamental. Porque detrás de un anunciante poderoso puede estar ni más ni menos que la salvación de una cuenta de resultados. Por no decir cuando son además algunos de los grandes poderes económicos del país accionistas directos o tenedores de la vida financiera de determinados medios de comunicación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando se rebaja el nivel del debate a los problemas que no son esenciales, todo el mundo cree que la sociedad es más libre porque todo el mundo opina de todo. Pero no es verdad. Sobre los temas fundamentales, ¿quién manda en este país? ¿Quién está de verdad detrás del poder? De eso no se habla en las tertulias, porque se puede quedar uno sin publicidad. Y si te quedas sin publicidad, te quedas sin programa. Y si te quedas sin programa, cierras el medio. Pues con esta reflexión, Fermín, nos quedamos, bastante impactante. Yo te agradezco mucho que hayas venido hasta aquí. Y yo os agradezco a vosotros, porque realmente esto que es agua, no ginebra, es muy apetecible con estos calores madrileños. Y agradezco a los internautas que nos han seguido y que han seguido este ciclo de entrevistas en Periodista Digital. Ha sido un placer.